buenas tardes. Mi nombre es Sara Quintero. Yo quería plantear unas consideraciones acerca de la sexualidad y el poder. Inicialmente yo había puesto como título de la intervención mía sexualidad y poder, una cuestión de clase, pero he decidido más bien cambiar el título y ponerlo como sexualidad y poder, una cuestión de clase, es decir, como pregunta, porque me parecía como más consecuente con el contenido de lo que quería presentar, que era pues una serie de inquietudes en torno a la sexualidad y al poder, y quería preguntarme si existía alguna forma de considerar o cuáles serían las implicaciones de la consideración de la sexualidad a partir de las condiciones sociales e históricas que organizan la forma de los vínculos humanos en la actualidad. En primer lugar, el esquema de las consideraciones que quiero plantear tiene 3 puntos. Una pequeña presentación acerca de la historia de la sexualidad desde la perspectiva de Foucault, cómo entiende Foucault la sexualidad. En segundo lugar, quería presentar algunas consideraciones acerca de los principios epistemológicos que están a la base de las consideraciones de Foucault en torno a la sexualidad y al poder. Y en último lugar, quería pensar las variaciones que desde algunas perspectivas del materialismo histórico contrarias a los postulados de Foucault se han hecho en torno a la sexualidad y al poder. Entonces, en primer lugar, Foucault nos presenta en la historia de la sexualidad una precisión acerca de del momento histórico en el que ella nace como un dispositivo y de las características que le son propias. La sexualidad aparece como un dispositivo que organiza un tipo de experiencia a partir de la cual se constituye una relación con el yo. Esa experiencia es la de la sexualidad, precisamente, y surge en el siglo XIX a partir de un tipo de racionalidad en torno a la relación con el yo, que es producida por un saber como lo es la psiquiatría. Lo que conocemos como sexualidad está asociado desde Foucault a un sistema de conocimiento que tiene una forma de razonar propio, y también tiene unas modalidades de poder que están normativizadas a partir de la institucionalidad religiosa, de la institucionalidad legal y de la institucionalidad médica. Para Foucault, los modos del conocimiento modelan los sujetos, y digamos que el saber y el discurso van a tener una preeminencia fundamental en la constitución de esa forma del yo que precisamente le interesa a él estudiar desde la historia de la sexualidad a partir de esa experiencia que se produce en el siglo XIX con la psiquiatría. Bajo estos postulados, Foucault cuestiona las posturas marxistas que en algún momento intentaron plantear la hipótesis represiva. Dice Foucault: en todos los demás lugares, el puritanismo moderno habría impuesto su triple decreto de prohibición, inexistencia y mutismo, para después defender la idea de que si a partir de la edad clásica la represión ha sido el modo fundamental de relación entre poder, saber, sexualidad, para liberarse de este poder haría falta nada menos que una transgresión de las leyes, una anulación de las prohibiciones, una irrupción de la palabra, una restitución del placer a lo real
y toda una nueva economía de los mecanismos de poder, pues el menor fragmento de verdad está sujeto a condición política. Ante la hipótesis represiva, Foucault opone una consideración de la historia, una consideración de la sexualidad que basa sus cimientos en las formas de constitución del poder en la modernidad, unas formas de constitución del poder que están vinculadas al discurso y a la preeminencia pues, que tiene el saber como eje fundamental de la construcción de la realidad. Y bien, luego intentaré volver otra vez al problema de la hipótesis represiva bajo algunos apuntes. Ahora bien, ¿cuáles son los principios epistemológicos que guían esta definición Foucaultiana de la sexualidad y cómo se soportan estas críticas que le hace Foucault a los planteamientos marxistas a través de esos principios epistemológicos? Hay un texto de Habermas que se llama El discurso filosófico de la modernidad, y en ese texto Habermas tiene un capítulo en el que habla de las aporías del poder. En ese capítulo, de la teoría del poder, perdón. En ese capítulo explora un poco lo que está a la base de los planteamientos de Foucault en torno al poder, no solo pues, en el plano de la sexualidad, sino también en el plano de las investigaciones que él hace en torno a la criminalidad o a la locura, pero también a la sexualidad. Entonces, Habermas nos dice en ese texto que Foucault está en un momento del desarrollo del pensamiento occidental en el que se produce una ruptura con el sujeto de la modernidad, con el sujeto consciente, plenamente consciente. En esa ruptura se defiende la idea de la desaparición del sujeto que planteaban posturas estructuralistas. Se defiende la idea de la desaparición del sujeto en contra del sostenimiento de ese sujeto consciente que defendían las posturas estructuralistas de antes. Foucault intenta hacer una crítica de la modernidad que permita superar la filosofía del sujeto de la conciencia, y esta crítica pasa por la vinculación que tiene la racionalidad con la producción del saber y con la producción de discursos que a su vez generan prácticas. Todo esto lo va a abordar en la arqueología del saber, y digamos que va a trabajar esto que les decía sobre la preeminencia discursiva y sobre cómo el saber y el discurso prefiguran el contexto histórico y social en el que se desenvuelven. Sin embargo, en algún punto él realiza un giro con respecto a estos postulados, porque aunque influencias no discursivas en forma de prácticas sociales institucionales, prácticas pedagógicas y modelos concretos como que se salen de esta preeminencia discursiva de la que les hablaba, ellos aparecen necesariamente en los desarrollos que hace Foucault, y en tanto aparecen estas instancias no discursivas enteramente o un poco más alejadas de lo discursivo, Foucault replantea su teoría en torno al saber y empieza a plantearse la teoría del poder. El poder empieza a aparecer dentro de los desarrollos que él hace como algo que, digamos que devora, un poco subsume esa preeminencia discursiva y ese lugar fundamental que tenía el saber, y las tecnologías del poder empiezan a someter un poco la generación de discursos y a su vez la producción del saber. Esta teoría del saber permite superar
la filosofía, esta teoría, perdón, del poder permite superar esa filosofía del sujeto discursante un poco que estaba a la base de ese primer momento del desarrollo teórico de Foucault. Permite superarla, pero a su vez permite dejar de lado las teorías estructuralistas y la incapacidad de como que identificar el vacío del hombre desaparecido, así lo llama Foucault en algunos pasajes. Entonces traigo a colación unos textos, unos pasajes del texto de Habermas. Los discursos de la ciencia y en general los discursos en que se forma y transmite el saber pierden su puesto privilegiado, constituyen, junto con las demás prácticas discursivas, complejos de poder que representan un ámbito objetual sui generis. Los rastreos de los tipos de discurso y formas de saber, en los rastreos, de los tipos de discurso y formas del saber, se trata ahora de descubrir las tecnologías de sojuzgamiento en torno a las cuales se consolida un complejo de poder dominante. Alcanza la primacía este complejo de poder dominante y es a su vez sustituido por otro poder siguiente. En esta teoría del poder, los discursos aparecen subordinados a las formas de sojuzgamiento que se identifican a partir de las tecnologías del poder. El poder va a ser como una instancia que, como la ideología para el tu ser, va a cobrar un carácter ahistórico y va a poder extenderse a lo largo de toda la historia. Pero para esto Foucault parte Foucault halla como una estructura fundamental que atraviesa toda la historia, y es que todas las épocas y todas las sociedades para Foucault tienen unas formas de la constitución de la verdad. Voy a citar a Foucault. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de la verdad, es decir, los tipos de discursos que acoge y hace funcionar como verdaderos, los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o falsos, el modo como se sancionan unos y otros. Entonces, esta consideración de la forma de organización de la verdad como algo que atraviesa toda la historia de las sociedades va a ser como un eje central de la aplicación de esa teoría del poder, en tanto el poder va a englobar los discursos que se producen dentro de esos regímenes de verdad de cada época y va a organizar las formas prácticas y las experiencias de los individuos en esas épocas y sociedades. Sin embargo, digamos que, y aquí pues ya quisiera como introducir los planteamientos del materialismo histórico en torno a toda esta construcción teórica del poder. Va a sostenerse según materialistas como Raimund Reiche y también otro alemán que tiene un nombre que se llama Franz Hinkelhammer. Ellos van a sostener que en estas posturas como que de todas maneras los discursos y las prácticas no están determinadas en primera instancia por las relaciones sociales de producción, y que a su vez esta como que noción transversal de la organización de la verdad como algo constitutivo de todas las épocas y de todas las sociedades a lo largo de la historia es una generalización indebida en cuanto a la forma del desarrollo como particular de la historia de las sociedades. A propósito de esto, digamos que esa forma de la consideración de la historia
se va a asumir por parte de los materialistas históricos como una historia naturalista en la que no se entienden las variaciones como particulares de cada época y en las que una estructura constitutiva a todas ellas, como esta de la organización de la verdad, va a poder como que darle lugar a esa teoría del poder sobre la cual él estructura la construcción que hace sobre la sexualidad. ¿Cuánto lleva? Bueno, entonces digamos que desde el materialismo histórico va a hacerse la pregunta de si todo este orden discursivo, toda esta ebullición de formas del poder que implica la asimilación de los discursos por parte de las tecnologías del poder, si todo este conjunto abigarrado de formas del poder no están vinculadas a una forma social específica que tiene unas coordenadas como que supraestructurales, por decirlo de alguna manera, que inciden necesariamente en esta constelación que identifica Foucault a partir de la teoría del poder. Y según las teorías marxistas, los sujetos tal cual son producen sus formas de relacionamiento y a su vez producen las formas de conocimiento que les son propias. Entonces, como que se anteponen las prácticas y las formas de organización social, histórica, material ante la construcción de teorías y de saberes y de discursos. ¿Sí? Digamos que esta premisa, aquí en vez de la preeminencia discursiva, lo que ocurre es que se le da una preeminencia fundamental a las relaciones sociales de producción. Entonces, pensadores como Hinke-Lambert o Reiche van a considerar la sexualidad como la organización de los instintos, como una relación social que necesariamente tiene un vínculo con la forma en la que se organiza el tipo de sociedad en la cual ellas se despliegan. Esas relaciones sociales de producción que van a ser como la base fundamental de la construcción de toda otra relación social, en este caso la sexualidad, pues tal cual es como se considera desde allí, desde el materialismo histórico, en esta preeminencia de las relaciones sociales de producción, las formas sensibles y espirituales que impone el capitalismo sobre los sujetos van a imprimir como un sello especial a la forma en la que se materializa la sexualidad. Y entonces, por ejemplo, el lugar fundamental que tiene el goce del tener por sobre el goce del ser en el capitalismo va a estar a la base de la organización de esas relaciones que se dan en medio de la sexualidad y del goce sensual y corporal que se produce en ellas. Bueno, esto como una pincelada muy sutil en torno a esos planteamientos del materialismo histórico. Con todo esto, digamos que al materialismo histórico le interesa sostener aquello de la hipótesis represiva, porque la concepción de la sexualidad que se da desde allí implica que las formas propias de la sociedad capitalista organizan el goce y los vínculos con los otros, entre ellos el vínculo sexual. La superación de este tipo de formas propias de la sociedad capitalista repercutirá necesariamente en la superación de las
otras formas de organización de las relaciones humanas, aunque no va a ser como que la solución total a esas otras formas de organización de las relaciones sociales en torno a la sexualidad. Y bueno, digamos como que esa fue como la reconstrucción que hice para plantearme esa pregunta de la relación entre la sexualidad y las condiciones históricas y sociales de nuestra época. Creo que Foucault se para en una organización muy clara del entendimiento de la historia, ante el cual los materialistas históricos pues van a tener diferencias, es decir, esa extrapolación de la organización de la verdad como una estructura extensible a todos los momentos de la historia de la humanidad no es aceptable por parte del materialismo histórico, y más bien como que la idea de la lucha de clases y de una sociedad no reconciliada que implica unas formas de dominación por medio de las cuales espiritualmente prima el goce del tener, van a estar a la base de la organización de la sexualidad entendida como una relación sexual. Eso tiene muchos problemas desde el psicoanálisis, pero pues bueno, y ya ahí termino las consideraciones.